Se acerca el Festival de Cine Canábico. Y en Enfoque es uno de los grandes representantes de la industria editorial mexicana. Descubran de quién se trata. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos mucho que compartir, Rafa, con nuestro público el día de hoy. Un programa con lo más destacado de la información cultural en México y el mundo. ¿Con qué arrancamos, Laura? Vamos a arrancar justamente con algo que tiene que ver con la industria editorial, porque las letras invaden el norte de la República. Vean por qué. Después de 2 años de pandemia, la Feria Internacional del Libro de Monterrey retomará sus actividades presenciales y, de nueva cuenta, como lo ha hecho desde 1989, reunirá algunas de las voces más destacadas de la literatura y el panorama cultural. El tema de este año de la feria es pospandemia, migraciones y narrativas de un nuevo mundo. Abordar en este momento la pandemia desde un punto de vista analítico, crítico, desde el punto de vista, sí que ha pasado con la literatura en estos años, o cómo impactó, digamos, a los escritores la pandemia y qué están manifestándose en sus textos. Es importante poder compartir, o sea, qué ha significado, cómo ha modificado, digamos, nuestras formas de ver las cosas y de entender la vida y de entender la propia literatura. Si bien la feria se concentra en el ámbito literario, también representa una ventana para el debate humanista y académico. En su 30ª entrega, se tendrá Coahuila como entidad invitada y se ofrecerán 20 actividades diferentes con la presencia de más de 30 escritores oriundos de la región, a fin de mostrar la potencia de la escena literaria en el estado, así como las diversas manifestaciones culturales que resguarda. Cuando analizamos y revisamos, digamos, a quién debía extenderse la invitación, no hay, por supuesto, mejor opción que el estado de Coahuila, porque en ese sentido nos une la geografía, nos une la historia entre los dos estados, la vocación económica y un intercambio social y cultural muy poderoso, muy latente, muy activo constantemente entre ambas entidades. La 30ª Feria Internacional del Libro de Monterrey se realizará del 8 al 16 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Cintermex de Nuevo León, pero el programa se extenderá a las 24 ciudades de la República, donde el TEC de Monterrey tiene presencia. Quienes estén a la distancia podrán seguir la cobertura del evento en redes sociales. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Les gustaría conocer la perspectiva que tiene Marta Chapa del arte de nuestro tiempo? Si la respuesta es afirmativa, entonces esto es para ustedes. La manzana se convirtió en el sello y distintivo de la obra de la artista plástica Marta Chapa. El Centro de Artes Vivas, que se encuentra a mis espaldas, le rinde homenaje por sus 55 años de trayectoria con una exposición. Marta Chapa es una de las artistas plásticas mexicanas más relevantes de la época actual. A lo largo de su vida ha sido invitada a exponer en más de 300 recintos. Ahora se exhibe su obra en la exposición Solo Marta Chapa, una mirada al arte a través de su perspectiva y su tiempo. Lo pienso y digo, ¿a qué horas? ¿A qué horas he estado trabajando tanto? La verdad es que ha sido muy, muy hermosa esta experiencia, porque me ha dado la oportunidad, en primer lugar, de expresarme, de sacar todo lo que traigo adentro, que es mucho y muy intenso, ¿no? A través de poco más de 50 pinturas, esculturas y libros, conoceremos la obra del artista, piezas cuidadosamente elegidas y curadas por Patricia Restrepo. Están dispuestas de tal forma que dialogan directamente entre ellas y con el espectador. Son pedazos de mi alma, de mi vida. He hecho mucho. Uno es lo que uno hace y uno hace lo que uno es, ¿no? Entonces, estas pinturas, cada una de ellas representa algo en especial. Su obra se reconoce fácilmente porque la autora tomó a la manzana como símbolo y distintivo, siempre resignificando su contexto bíblico. Efectivamente, yo me planteé ese riesgo de que fuera repetitiva, pero la verdad es que la vida te da tantas oportunidades de vivir
diferentes experiencias que yo decía, no voy a tener miedo de ser repetitiva. La exposición Solo Marta Chapa, una mirada al arte a través de su perspectiva y su tiempo, se puede apreciar en el Centro de Artes Vivas, ubicado en Salvador Novo número 8, en la Alcaldía Coyoacán. Amigos de Noticias 22, ustedes no lo saben, pero dos de las obras que se encuentran en esta exposición también aparecen en la película Roma de Alfonso Cuarón, así que también están inmortalizadas en el cine. Muy buenas noches. Bueno, y han aparecido en muchos otros espacios, 55 años en la plástica, bueno, de verdad algo digno de reconocimiento. Y ahora, de París a México, un premio, un reconocimiento también a la labor arquitectónica en este caso y el rescate patrimonial. El Museo Interactivo de Economía y la empresa Rigo Arquitectura fueron las instituciones encargadas de rehabilitar y diseñar el Museo Banco de México. Su labor obtuvo el DNA Paris Design Award 2022 en la categoría Arquitectura y Rehabilitación, algo que no es una novedad para el MIDE, pues en sus más de 16 años de operación ha recibido numerosas distinciones que reconocen su diseño. Este premio destaca muy especialmente la labor arquitectónica y de rescate patrimonial que hemos hecho, pero también la de respeto al aspecto patrimonial, porque nosotros, lejos de competir, enmascarar o guardar el carácter original que le dio Obregón Santa Cilia al edificio, lo hemos un poco puesto en contexto remarcado. De acuerdo con la directora general del MIDE, el proyecto se desarrolló de principio a fin en 1 año y 6 meses. Este requirió de un rescate de orden estético y de la arquitectura original del edificio. Trabajamos sobre el rescate y restauración de todos los bronces, de los mármoles, de todos los elementos decorativos que son una belleza y que hacen del edificio un ícono muy especial del Art Deco mexicano. El proyecto responde a la política del Banco de México de abrir sus puertas al público y a través de sus distintas áreas pretende explicar qué es el Banco Central, cuáles son sus funciones, qué es el dinero y cómo ha servido para la sociedad y su desarrollo. Entre las experiencias que nos ofrece, destaca una visita a las bóvedas del recinto con un espectáculo multimedia. Además, en los interiores exhibe un vitral de Fermín Revueltas. Lo reproducimos, le damos el colorido que la Casa Montaña, que es la casa que le hacía los vitrales a Fermín, nos ayuda a rescatar toda la parte del colorido. Le damos una animación para volverlo más interesante y es una pieza muy bonita y que vale la pena visitar. El Museo Banco de México se ubica en el número 2 de la avenida 5 de Mayo. Puede visitarse de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Adentrémonos ahora a una de las que es quizás las facetas menos exploradas en la obra de Pablo Higgins. Mostrar el pensamiento y la evolución gráfica es uno de los propósitos que tiene la exposición Pablo Higgins, Estampas de Vida y Lucha. A Pablo Higgins lo conocemos especialmente como pintor y como muralista. Sin embargo, su producción gráfica tiene una relevancia muy grande en toda su producción. De hecho, Helga Prignitz, la crítica de arte que ha estudiado con mayor profundidad el taller de gráfica popular, dice que él es el más importante litógrafo del siglo XX en México. Integrada en su mayoría por litografías, la exhibición permite a través de temas como la migración, la defensa de la soberanía, la expropiación petrolera y oficios, conocer la habilidad que tuvo el artista para expresar las características de la identidad mexicana. Hay un reflejo de toda esta vida y también, en el fondo, hay un sentido de denuncia siempre por manifestar, por expresar este sentido de la supervivencia en la que, digamos, en la dificultad de la vida cotidiana de mucha gente en poblaciones marginadas de México, todavía aún. Además de mostrar el proceso creativo de O'Higgins, las obras expresan también su compromiso social, que lo llevó a crear la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de Gráfica Popular.
La obra de Pablo Higgins tiene esta calidad, digamos, esta función social, porque los artistas de la generación de Pablo Higgins entendieron que el arte tenía que servir al pueblo, tenía que darle un mensaje, y cada una de las obras, si la vemos desde ese punto de vista, tiene esa característica. La muestra permanecerá hasta el mes de septiembre en el Museo Nacional de la Estampa. Noticias 22, Óscar Cortés. Tuvieron que pasar 8 años para que Amaury Pérez, músico, fundador de la Nueva Trova Cubana, regresara a la Ciudad de México. Lo va a hacer el próximo sábado 23 de julio. La cita es a las 4 de la tarde en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahí está la información en su pantalla. Vamos a una muy breve pausa. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Grandes personajes de la ciencia hablarán de temas llenos de relevancia actual. Your brain has 100 billion separate processors. ¿Por qué la naturaleza se comporta de manera probabilística? ¿Cómo estas transferencias fecales pueden revertir obesidad? Por el lado tecnológico, hemos construido cosas que nadie pensaba que se podía hacer. Pepe Gordon presenta el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, La Oveja Eléctrica, martes, 21:30 horas. Richard Dawkins aborda 3 aspectos importantes en la vida del ser humano que son regidos por las doctrinas religiosas. I think ideas of saints and sinners, heaven and hell, still shape our thinking. I want to give you a scientific alternative. Sexo, muerte y el sentido de la vida. Religion has traditionally been thought to bring comfort at the end of life. But does it really? En Series Estelares, miércoles 23:30 horas. Continuamos en Noticias 22 y les platicamos que la distopía planteada por George Orwell se está viendo rebasada. El Gran Hermano parece hoy un juego de niños. Parece trama de una película de ciencia ficción, pero lo que sucede en Australia Occidental es real. Para evitar más contagios de COVID-19, la policía cibernética ha tomado medidas extremas. Las personas que den positivo a la prueba deben quedarse en casa al menos 7 días. Para asegurarse que así sea, las autoridades envían mensajes de texto solicitando una selfie que debe ser enviada en un periodo no mayor a 15 minutos. Paralelamente, la policía utiliza tecnología de rastreo satelital para saber dónde se tomó la fotografía y lo complementan con un programa de reconocimiento facial. Si se determina que el enfermo no está en su casa, recibirá una costosa multa. La medida ha sido duramente criticada, pues aseguran que vulnera la privacidad de las personas y podría ser ocupada para realizar otro tipo de funciones. Australia es el primer país democrático que utiliza el reconocimiento facial entre su población. Además, pretenden que esta tecnología sea implementada para realizar trámites gubernamentales. Noticias 22, Julio López. Vaya, pues, qué miedo. Y todo está listo para que arranque el Festival Internacional de Cine Canábico, que en esta ocasión se va a extender por distintas sedes de la Ciudad de México. Con intención de romper prejuicios y esquemas sociales, nace el Festival Internacional de Cine Canábico, que este 2022 celebra su 5ª edición. El festival, pues justamente lo que hace es recopilar material en torno al cannabis en todo el mundo, con la finalidad de poder proyectar cómo es esta perspectiva canábica a través de la cinematografía. De esta forma también buscar una reeducación en la gente y en el público que, pues bueno, tiene acceso a todos estos materiales. El festival tendrá 5 sedes en la Ciudad de México: Marqueteatro, Cine Tonalá, Huerto Roma Verde, Facultad del Cine y Folimpiano.
Y vamos a tener una película donde se habla un poco del cannabis, pero también se habla acerca de la homosexualidad. Y va a ser una película que va a dar mucho de qué hablar. Se llama Obsesión, es una película 100% mexicana, que además vamos a tener nosotros el privilegio de tener pues ahora sí la premier mundial. Paralelamente se darán cursos, talleres y se realizará venta de artículos relacionados al mundo canábico. Va a estar aperturada del 15 al 17 de julio en la zona del Huerto Roma Verde. El acceso a esta zona es totalmente gratuito para que la gente pueda venir a disfrutar de toda esta información y cultura con respecto del cannabis. Fumar marihuana se ha hecho tan natural que ya nadie se sorprende. El Festival Internacional de Cine Canábico se realizará del 14 al 17 de julio. Cualquier parte. Ahora lo hacen en lugares insospechados. Noticias 22, Julio López. Y cambiamos de tema en este repunte de la denominada quinta ola. Nadie puede asegurar que estemos viviendo en una época determinante, literalmente post-pandémica. Después de todo, hay un extraño detrás de la puerta. En la película se plantea que eso, o sea, la pandemia que pasó, sí realmente afectó demasiado y ya casi no hay gente en el mundo, ¿no? Lo cual está bien complicado. Y te plantea más allá de la pandemia en sí, las situaciones de vivir con alguien que a lo mejor tú no conoces o no conocías, o tienes esta situación de que odias a esa persona pero terminas amándola o odiándola más, ¿no? Pablo, por ejemplo, que es nuestro protagonista en la historia, es un personaje bastante complicado. Tiende a tener muchas máscaras. Siempre se ha creído justo eso, ¿no? Que la gente tiene muchas máscaras y conforme estás con una u otra persona es como vas quitando una máscara o te pones otra. Tenemos a nuestro personaje Alex, que es nuestro otro protagonista, que realmente él es más bien un personaje más calmado. Es más transparente, ¿no? Es un personaje como más rockerón. Tenemos, digamos que solamente una locación que es una cabaña, dentro y afuera. La cabaña afuera, pues sí manejamos toda esta parte de luna, de luz bonita, de luz azul, y que además está en medio de la nada. Y tiende a tener estos aspectos bien interesantes de oscuridad y de que no hay nada, ¿no? Al final, ¿no? La película empezaría a festivalear a partir de septiembre, octubre. Empieza ya su carrera. Nosotros tendríamos planteado ya salir en premiera por ahí de marzo, pero todavía estamos replanteándonos porque quisiéramos darle el año completo a la película para que pueda sufrir este proceso de festivales, que no se pierda ninguno, al menos de los que realmente nos importan, y ya de ahí pues sí empezar con la aventura de buscar la distribución de manera teatrical y pues después plataforma, ¿no? La Cineteca prepara un festín con la obra de uno de los grandes exponentes de la cinematografía latinoamericana actual. El reconocido director colombiano Víctor Gaviria visitará México, pues la Cineteca Nacional ofrecerá una retrospectiva de su filmografía. Les agradezco mucho para mí como persona de poder verme a mí mismo, digámoslo, porque el esfuerzo que hicieron en recoger 17 películas, 12 cortos y 5 largos, en películas restauradas, en copias que se puedan mostrar, en formatos difíciles. El ciclo se presentará del 18 al 24 de julio en la Cineteca Nacional, la Facultad del Cine y el Centro Cultural Elena Garro. De la lista destaca Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas, ambas nominadas a la Palma de Oro. Podemos decir que en 40 años de labor cinematográfica, más de 40 años de labor cinematográfica de Víctor, ha transitado desde el cine de Super 8, que fue su primer cortometraje, hasta el cine digital, que es su película La Mujer del Animal. Paralelamente, del 18 al 24 de julio dictará el seminario taller Cine de Realidad en la Facultad del Cine y la Escuela de Cine Comunitario Pohuariscali en Iztapalapa, con duración de 30 horas y desarrollado en 6 sesiones presenciales. Además, se hará la presentación de los libros Víctor Gaviria, Realidad, Desasosiego y Belleza, su obra cinematográfica, y
Toda historia es amor, antología poética de Víctor Gaviria. Noticias 22, Julio López. ¿Y qué les parece si regresamos a la Sultana del Norte ahora para echar un vistazo a la historia de la vida política de diversas latitudes del planeta? Este sábado 9 de julio, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León inauguraron Alegorías del Mal Gobierno en el Parque Fundidora. Muestra que se integra por una selección de 39 piezas distintas pertenecientes a la colección de Álvaro Carrillo Gil. Para hacer esta revisión a la colección Carrillo Gil, convidamos al cineasta Jesse Lerner a que revisara las obras que custodiamos a través de su mirada cinematográfica. Él es un reconocido cineasta y también un académico de la historia del cine. La mirada de Ambrogio y Pietro Lorenzetti sirvieron como punto de partida para la muestra, pues se tomó como referencia la pintura mural del siglo XIV, Alegoría del Buen y el Mal Gobierno. A partir de Jesse Lerner revisa las obras y las distintas piezas que hay en la colección Carrillo Gil y propone una exposición que trata en temas generales sobre la vida política a lo largo de la historia, en distintas latitudes y en distintos tiempos. Asimismo, la muestra se nutre con otras 34 piezas provenientes de fundaciones como Televisa, Joseph Renault, Héctor García e Isabel y Agustín Coppel. Todas en su conjunto dialogan con algunos trabajos cinematográficos que critican distintos acontecimientos históricos de violencia exacerbada. Son obras que algunas datan de la década de los 60s, por ejemplo, del cineasta chileno Mario Handler o de Santiago Álvarez, cubano, que son, sí, de los 50s, 60s, hasta algunas producciones muy recientes. Alegorías del Mal Gobierno se exhibe simultáneamente en el Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México bajo la misma línea curatorial, pero con diferentes piezas, y estará disponible hasta el 21 de agosto. La colección en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, podrá visitarse hasta el 6 de noviembre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte algunas reflexiones en torno a los estigmas de la mujer. Desde hace siglos, las mujeres vivimos con el estigma que somos menos capaces que los hombres en el ámbito laboral. La carrera por alcanzar la igualdad sí avanza a pasos agigantados, pero hay muchos pendientes en esta materia. Vamos a revisar cuáles son los principales pendientes. El primero es que aún padecemos violencia, acoso y descalificación. En nuestro país, por lo menos el 27% de las mujeres que trabaja alguna vez ha sido víctima de violencia ahí, en sus centros de trabajo. La brecha salarial, con la misma educación y posición laboral, las mujeres ganamos 87 pesos menos por cada 100 pesos que ganan los hombres. 3. La discriminación para las mujeres con hijos o casadas. Ellas tienen una probabilidad de 56% de conseguir un empleo comparado con los hombres en la misma circunstancia. 4. La equidad de género. La población económicamente activa está comprendida en México en un 70% por hombres y solo un 30% de mujeres. La pandemia dejó sin empleo a más del 18% de las mujeres que estaban trabajando. 5. Comparado con todos los países latinoamericanos, las mujeres en México son las que trabajan más horas. Son aproximadamente 65 horas semanales distribuidas entre el trabajo remunerado y las labores domésticas y de cuidado. 6. Las mujeres que desemplea en labores domésticas, más del 90% no tienen ninguna prestación, ni siquiera un contrato que estipule cuál es su jornada laboral. El Producto Interno Bruto en México crecería un 1% si en lugar de que el 30% de las mujeres que trabajan se ampliara al 60%. Así están las cosas, pero ¿qué es lo que podemos hacer? 1. Denunciar la violencia y la discriminación. 2. Crear mecanismos de apoyo para las mujeres. 3. Obligar a las empresas a que tengan 50% de hombres y 50% de mujeres en todos los puestos. 4. Reforzar la legislación en materia laboral. Y 5. Órganos especializados gubernamentales que vigilen el cumplimiento de la normativa en igualdad de género.
Gracias a Kimberly Armengol. Y esta noche en Debate 22, Gaby Tlaseca platicará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, sobre la serie Caníbal, Indignación Total, misma que se transmitió, por supuesto, en la pantalla de Canal 22. No se pierdan esa charla al término de Noticias 22. Por lo pronto, una muy breve pausa. Ya volvemos. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 16ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Desde arriba. Somos muy pocos los que hacemos este trabajo. Andar jugando con la vida en alturas pues es muy difícil. Stage. Si no llega el dinero, por lo menos que llegue la felicidad. Estepario. Feliz aniversario. Lito. Eso está raro. ¿Les dio una invitación un pollero o algo pasó? Sin señal. Ya no viene el que me ayudaba. No la escucho. ¿Te acuerdas de Alejandra? ¿Quién? Shorts México. Estreno. Martes, 22 horas. Bolívar cruza un portal dimensional que lo lleva a 2019. Me encontraba en cama y esa noche venían por mí. Y tuve que huir solo. Y apenas pude llevarme mi espada y mi pistola. Al darse cuenta de que está en el siglo XXI, descubre cómo llegarles a las masas con mensajes de unidad, libertad y honor, haciéndose youtuber. Siempre pensé que los soldados parecían papagayos por sus colores. Y por eso bauticé así el uniforme. Quieto, Bolívar Versace. ¿Listo? Bolívar YouTuber, en el marco del natalicio de Simón Bolívar, martes 23:30 horas. Durante el Renacimiento, el pensamiento se libera de las cadenas que le imponía la tradición y la Iglesia, y su lugar lo ocupará el individuo. Renacimiento, esto es filosofía. La Iglesia, como mediadora, desaparece. El Renacimiento la desmonta, pieza a pieza. Series estelares, nuevo episodio, sábado, 21 horas. ¿Qué mejor manera de despertar la imaginación literaria que provocar el diálogo con autores consagrados? Prefiero hablar con escritores muertos. Los vivos ni siquiera me conocen. Así inicia Ana Claudia Molinari su libro Detectives Incómodos, una publicación que reúne 6 poderosos diálogos entre autores como Roberto Bolaño y José Revueltas, con la protagonista de la historia que es Ana Potentino. Es una chava que le gusta escribir, quiere ser escritora y sin embargo le cuesta trabajo que la publiquen. Entonces su trabajo real es de ghostwriter, pero en su imaginación pues ella está buscando a todos estos escritores para averiguar si ella es en realidad una escritora o si lo va a hacer. A manera de visita literaria, Potentino indaga en el pensamiento de los autores, en su forma de escribir y en el por qué y para qué lo hacen. Como una detective, descubre las pistas en la construcción de la literatura sensata, las pistas que llevan a la escritura artística de las obras maestras y que cuestionan la industria editorial. En un país como el nuestro, no cualquiera persona tiene acceso a publicar. Necesitas mucho más que talento o dinero, ¿no? Necesitas tal vez pertenecer a un cacicazgo literario, en fin. Entonces, la idea es, junto con el proyecto de editorial, también la idea es que no tengamos miedo a la autopublicación. La propuesta de los ensayos es que los lectores se conviertan en lectoescritores. Detectives Incómodos se publica bajo el sello de Ediciones del Espejo Somos, una editorial autodidacta fundada en 2009 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El libro se presentará el sábado 23 de julio a las 5 de la tarde en la librería Utópicas del centro de Coyoacán. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora echemos un vistazo a los ecos de los albores novohispanos.
Hace 20 años se encontró por casualidad bajo el exconvento de Tlatelolco un hallazgo arqueológico que da cuenta del choque cultural entre las civilizaciones europeas y mesoamericanas. Se trata de la caja de agua, una antigua pila virreinal de forma rectangular. Tras ser analizada, reveló su particular historia. Abastecía una edificación construida en el virreinato, pero también es una construcción que sobrevivió a la caída de Tenochtitlan. La edificación se llenaba con agua proveniente de los acueductos de Tacuba, Azcapotzalco y Chapultepec. Luego el líquido era utilizado por los alumnos del Colegio de la Santa Cruz, por comerciantes y visitantes del mercado de Tlatelolco. El cubo de agua además reveló la alienación de la cultura originaria con el catolicismo, pues se encontraron grabadas 11 figuras humanas y 42 animales. Además, se aprecian elementos del catolicismo como querubines y la cruz grabada con inscripción INRI. En 2011 fue inaugurado el Museo Sitio Tlatelolco Caja de Agua, que ofrece visitas guiadas de manera gratuita. Noticias 22, Julio López. Folclor, identidad, nacionalismo. Vamos a explorar los caminos de la música popular. Con el propósito de explicar el fenómeno popular tanto en lo individual como en lo colectivo, el Museo de las Culturas Populares nos invita al curso de codificación de la expresión popular, que será impartido por el músico Carlos Meseiras. La cultura popular es incluyente siempre, suma, no delimita, incluye, suma y todos la generamos a pesar de conservar nuestros ámbitos distintos de cada quien, un indígena, un rural, un cosmopolita, un académico, un urbano. Nos notamos, pero interactuamos todos, entre todos, por la cultura popular. Es un curso gratuito que además de realizar una revisión de conceptos, también ofrecerá un enfoque crítico. Demandan la revisión de conceptos tales como folclor, identidad, nacionalismo, oficialidad, universalidad, entre otros. Está dirigido a todo público, pero tiene un especial interés en realizar aportaciones de manera especial a historiadores, antropólogos, etnomusicólogos y profesores. Iniciará el 18 de julio y se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes durante 2 meses en el Museo Nacional de Culturas Populares. Noticias 22, Óscar Cortés. Más de 2 décadas de tradición musical desembarcan desde las costas guerrerenses en la Ciudad de México. La Orquesta Filarmónica de Acapulco ha decidido traer a la Ciudad de México los festejos por sus 24 años de existencia, una celebración consecuente con el espíritu que vio nacer a la agrupación en 1998, el de ser una orquesta itinerante que lo mismo pueda dar conciertos en su sede, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que en la montaña o a pie de playa, abarcando todos los rincones del estado y más allá de sus fronteras. La mística y el objetivo primordial de la orquesta no era estar aquí solamente en el puerto de Acapulco, sino en todo el estado de Guerrero. Estamos viajando por todo el estado prácticamente el 70-75% del tiempo y el 70-75% de los conciertos, de los 90 conciertos que hacemos al año con la Filarmónica. Bajo la batuta de su fundador y director emérito, el maestro Eduardo Álvarez, la agrupación ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de Guerrero, habiendo ofrecido más de 1,700 conciertos a lo largo de su trayectoria. La orquesta ha destacado por su versatilidad y por su labor en la difusión y preservación del acervo musical guerrerense. No solamente hacemos conciertos con Plácido Domingo, que hemos hecho con José Carreras, con Javier Camarena, sino también hacemos música de película, y hacemos danzones, y hacemos Beatles, y hacemos Queen. La Orquesta Filarmónica de Acapulco iniciará su breve gira de celebración el próximo 14 de julio a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Posteriormente se presentará en el Conservatorio Nacional el viernes 15 de julio a la misma hora. Ambos conciertos serán de entrada libre. Cerraremos, espero que así sea, con broche de oro, con un programa sinfónico normal, como se debe de presentar en el Teatro de Bellas Artes, donde tocaremos obviamente la obertura Rienzi, el concierto para violín y orquesta también de Brahms con Adrián Justus, y en la segunda parte del concierto haremos la espectacular Sinfonía número 3 de Camille Saint-Saëns.
El concierto de gala que la orquesta ofrecerá en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo el domingo 17 de julio a las 5 de la tarde. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y el flow llega al sureste mexicano. Vamos a ver. Desde niño tenía claro que el rap sería su medio de expresión. Sin embargo, el idioma cambió con el paso del tiempo. Era un joven de la secundaria, pues que está ya divirtiendo haciendo rap en español y todo ahí, como pasatiempo, cualquier cosa, ¿no? Pero de repente, digo, ¿por qué no puedo hacer rap en maya si hay rap en inglés, en otros idiomas? Digo, y esta es mi lengua materna. Originario de la comunidad José María Pino Suárez del estado de Quintana Roo, Bad Boy comenzó a narrar historias de su entorno. Compuso sobre sus fiestas, tradiciones y la riqueza cultural que ofrece su lengua maya. Si tú como niño o como alguien de afuera que no sabe cómo son las tradiciones, por medio de ese visual del rap vas escuchando la estructura de cómo se hace, ¿no? Hay canciones que hablan sobre sobre el pueblo también, la lucha del pueblo, hay de todo, la gente que se levanta, que trabaja para un mejor, un mejor sueldo, algo también. Sabemos que no todo es como lo pinta o como brilla, entonces pues el rap pues es algo donde uno se puede fluir. A través de sus letras también invita a los jóvenes de su cultura a evitar la violencia de género, alejarse de las drogas y prepararse, estudiar para mejorar sus condiciones de vida. También veo la importancia de la lengua, como mucha gente y muchos jóvenes lo dejan de hablar, ¿no? Entonces, esta herramienta de la música hace que nosotros revivemos a esos jóvenes que se voltean a verlo. En el año 2017, el rapero mexicano formó un colectivo de artistas urbanos conformados por jóvenes provenientes de comunidades mayas. Estamos dando ahí, sembrando semillas que no sabemos qué vaya a pasar aquí a 5 años. Puede que haya otro género u otro tipo de expresión, pero lo motivamos a través de lo que yo vengo haciendo, ¿no? Es algo que a mí me orgullece que estoy haciendo por mi sangre, por lo que quien soy, ¿no? Y ser orgulloso, ¿no? Noticias 22, Oscar Cortés. Y con esto nos vamos a una breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Un recorrido a través de la vida y la obra de Salvador Dalí y de Gala, quien fuera musa y colaboradora del artista. Solo Gala era testigo de mis furias, de mis desesperaciones, de mis fugaces éxtasis y mis recaídas en el más amargo pesimismo. Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad. J'ai toujours dit que si Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mourait, et soudainement il devenait petite, évidemment, je la mangerai. Series estelares. Estreno. Domingos, 21 horas. No se pueden perder hoy 9 de la noche la charla que tendré con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para hablar de esta serie que se produjo, para hablar de los feminicidios en Atizapán, pero también en un contexto mucho más amplio en nuestro país. Ministro. Los esperamos. Valdrá la pena la entrevista. Sumemos todos para revertir esta tragedia colectiva que son los feminicidios en México. Los esperamos, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Seguro lo ubican perfectamente, pero ¿conocen la historia del famoso caballito de Tulsa?
Un recorrido por la historia de la escultura ecuestre de Carlos IV, elaborada por Manuel Tolsá, es lo que se nos presenta en el libro La historia del caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes. La verdad de las cosas, el monumento ecuestre lo que pretende un poco es rendir tributo y homenaje a los Borbones, a Carlos III, y en esas andan cuando Carlos III fallece. Y entonces se entroniza el hijo al Imperio Español. Con la subida al trono de Carlos IV, el marqués de Branciforte fue designado como virrey de la Nueva España. Llegó a Veracruz en 1794 y para quedar bien con el rey, encomendó a Manuel Tolsá la construcción de la escultura ecuestre del monarca. El pueblo mexicano, la sociedad entonces, lo que hace es adoptar al corcel. Lo que nos gusta es el caballo, nos gusta el animal, y el animal es más sano ese que el otro. Entonces, si nosotros le preguntásemos a la gente que se mueve alrededor de esta escultura eximia, ahí en la calle de Tacuba, que es su último domicilio y residencia, yo estoy seguro que 99 de cada 100 no tienen la más pálida idea de quién es ese corcel, de quién es ese jinete. Nadie sabe. En el libro se cuenta cómo Guadalupe Victoria le informó a Lucas Alamán que fundiría el caballito. Sin embargo, el historiador y político lo convenció de no hacerlo y trasladarlo a otro sitio. Fue Mariano Arista quien lo colocó en Paseo de la Reforma y Bucareli, y en 1979 Sergio Saldívar Guerra pidió moverlo a la Plaza Tolsá. El último avatar que sufrió fue en el 2013, cuando se decidió hacerle una restauración. Al ponerle ácido nítrico, la pieza fue seriamente dañada. Con mucho trabajo pudieron rescatar la pieza y ahí la tenemos. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Gracias a las barbaridades que hicieron, entonces pudimos nosotros obrar conciencia de cómo fue hecha la pieza. Porque nosotros vivíamos engañados, nosotros pensábamos que era una pieza que se había fundido de un solo golpe, integralmente. Lo cual eso, pues salvo Bernini, no lo hacía nadie. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué se ha movido hoy en las redes? Todo está listo para la fiesta de la industria de la televisión estadounidense. Este 12 de septiembre se realizará la 74 entrega de los Emmys que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense. Las producciones más nominadas son Succession, que se coloca en el primer puesto con 25 candidaturas. Ted Lasso y The White Lotus cosecharon 20 cada una. Hacks obtuvo 17 nominaciones. Only Murders in the Building tiene 17 y Euphoria 16. Las entregas de premios también se han convertido en el sitio de validación de las plataformas digitales y esta no es la excepción. HBO se sitúa al frente con 140 nominaciones, seguida por Netflix que obtuvo 105. También destaca la participación de Disney Marvel que sobresale en las categorías técnicas. Moon Knight consiguió 8 postulaciones, Loki obtuvo 6, 2 para Hawkeye y 3 para What If. Zendaya obtuvo su segunda nominación por su participación en la serie Euphoria y El Juego del Calamar recibió 7 candidaturas en las principales categorías. Noticias 22, Julio López. Este martes de Enfoques, un invitado tan querido como admirado y en letras mayúsculas, el editor por excelencia. Vamos a ver de quién se trata. Pertenece a una estirpe de grandes hombres de letras y de libros. Se ha labrado su propio camino en entidades como el Fondo de Cultura Económica, la Dirección de Publicaciones de la UNAM, el CONALITEC, el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y en otros espacios como la editorial de la Universidad Veracruzana. Este trabajo lo ha llevado a obtener el premio Rubén Bonifaz Nuño al editor universitario Joaquín Díez Canedo Flores. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Joaquín. Muy bien, Laura, muchas gracias. Oye, puros premios, caray. Estuviste, platicamos en el anterior premio Juan Pablo. Sí, hace 2. Hace un par de años. Y ahora obtienes este reconocimiento pues que es muy importante y que me gustaría preguntarte, aprovechando los minutos que tenemos tu presencia por acá, ¿qué labor cumple un editor universitario? Las publicaciones
publicaciones universitarias, ¿qué valor tienen? Bueno, es muy importante y creo que ese es el sentido del premio. El premio se instituyó, digamos, a raíz de la Feria del Libro Feria Internacional del Libro Universitario, que impulsó la UNAM, la Dirección de Publicaciones, cuando yo llegué, aunque no era un proyecto mío, sino lo tenía Javier Martínez, que estaba antes de mí. Y me tocó hacer la primera, digamos, y la idea es esta cosa que se llama visibilizar la tarea de la edición universitaria, que es muy importante, porque a diferencia de otros ámbitos de la edición, pues de lo que se trata es de difundir y de darle cierta permanencia a la tarea que hacen las grandes instituciones de educación superior, ¿no? Y en eso es distinto porque no obedece un mercado, a una rentabilidad económica, sino a tratar como de dar idea de la conversación que tiene lugar en cada institución, en sus tres, digamos, misiones, sus tres vocaciones, que es la docencia, la investigación sobre todo, pero también la extensión cultural o la difusión cultural, ¿no? Y esa es la tarea, y la verdad es que es justamente porque no tiene un propósito comercial, a veces como que no se ve mucho, y es muy importante también para las universidades, porque empieza a formar parte de las, digamos, indicadores por los cuales se las evalúa internacionalmente, ¿no? Como parte de su valoración. Ya sean personas que se dediquen a las humanidades o a la ciencia, es muy importante este tipo de publicaciones, y bueno, pues les valen puntos, en fin, una parte muy importante. Así es. Ahora, el premio lleva el nombre de pues alguien, un gran poeta, pero además alguien que amó y difundió mucho la cultura clásica, los autores griegos, latinos. ¿Qué relación tuviste con Rubén Bonifaz Nuño, que falleció en el 2003? Pues yo muy poca, pero muchos amigos míos como Diego Sandro Cohen, Vicente Quirarte, Marco Antonio Campos, muy cercana, ¿no? Este famoso grupo de los Calacas que tenían. Y claro, yo lo conocí poco, pero era muy amigo de mi padre, de Enrique González Casanova, ¿no? Y era un hombre tan asociado a la universidad que yo creo que de las pocas gentes que tenía un despacho en la Biblioteca Central, ¿no? Y estuvo a su cargo siempre, hasta su deceso, la famosa Bibliotecas Mexicana Scriptorum Romanorum Grecorum, es decir, todas las traducciones de los clásicos, de las cuales él personalmente se encargó de traducir a Virgilio, me parece que a Ovidio y a Catulo, los famosos poemas de Catulo los tradujo Rubén Bonifaz, pero tampoco descuidó nuestras lenguas, tradujo también del náhuatl, le interesó muchísimo la poesía, sobre todo en lengua náhuatl, ¿no? Entonces era un hombre muy universitario, muy editor, un gran traductor, bueno, digamos que un gran poeta, ¿verdad? Que también lo fue. Extraordinario. Fíjate que justo hace un momento que veíamos, no sé si la alcanzaste a percibir una nota, se hablaba de la autoedición. Y me gustaría preguntarte, en tiempos de la autoedición, de la edición que se puede hacer de manera digital, en fin, que hay otras plataformas para hacerlo, Joaquín, ¿qué papel desempeña un editor? ¿Se va diluyendo su papel o al contrario, tiene mayor significado en esta labor de curador, digamos, de libros? ¿Tú qué piensas? Pues digamos que la autoedición lo que haría justamente es saltarse el papel de la curaduría y poner la tecnología y los saberes editoriales al alcance de cualquiera, sin que nadie tenga por qué juzgar o dictaminar las cosquillas. Pero bueno, la edición universitaria, por supuesto, es, digamos, no digo totalmente lo contrario, porque la parte técnica es igual, pero la idea sí es, digamos, que la universidad tiene por obligación determinar qué es lo que importa de todo lo que se hace, y lo que más importa, no es lo único que importa, pues lo que más importa, lo que más merece una difusión más amplia, más formal, ¿no? A la que haya que dedicarle más recursos, ¿no? Entonces, por supuesto que qué bueno que el mundo de la edición esté abierto a quien quiera publicar lo que se le ocurra. No dudo que entre ellos haya algunas cosas súper meritorias, ¿no? Pero aquí, pues sí, aún en la edición universitaria, o casi más en la edición universitaria, porque todo esto que tú comentabas, que es verdad que publicar en una universidad le reporta al autor, digamos, créditos, puntos, méritos que se acumulan a su trayectoria, digamos, ¿no? Tiene entonces por fuerza que estar determinada por pares, que estar dictaminada, ¿no? Entonces sí, no es cualquier cosa, al contrario, tiene una selección muy rigurosa, ¿no? Y además, bueno, el trabajo en una universidad normalmente es un trabajo colegiado, es un trabajo que se consulta, que se discute, que se debate. Muy abierto, has trabajado, en general, efectivamente, en entidades
mencioné sobre todo las entidades públicas en las que has colaborado por un poco darle contexto al premio, pero desde luego tú has estado en muy diversos tipos de editoriales. Y fíjate que pensando en platicar contigo, recordaba por ahí este concepto de un libro que se llama, que a lo mejor seguramente ya lo leíste, se llama No Cosas, de Byung-Chul Han, un filósofo coreano, y dice que la digitalización desmaterializa al mundo, lo vuelve un fantasma, lo vuelve nebuloso, y se refiere al libro como, bueno, es que los libros digitales no son libros, ahí está el contenido, pero la civilización, la cultura del libro, que bueno, al final de cuentas es la única que conocemos, en la que hemos vivido, y nuestros padres y nuestros abuelos, pues es la cultura del libro, ¿no? Es lo que nos permite decir que somos una civilización. ¿Tú cómo ves esto, no? No solamente los libros, sino bueno, pues de la lectura y demás, sí nos estamos desmaterializando, nos estamos desdibujando. Digamos, sí, y digamos es una cosa más ruidosa, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que no, es decir, como que son otras reglas del juego en realidad, ¿no? Es decir, hay más gente que participa, se ha abaratado la tecnología para hacer los libros, entonces no hay necesidad de escogerlos tanto, digamos, ¿no? No hay necesidad de arriesgar tanto, cada quien con su propio peculio puede financiarse una edición, ¿no? El tema es, digamos, que eso se separa de lo que antes ejercía una función, pues sí, de discriminación, de la famosa elaboración de los cánones, cualesquiera que sean, de qué es lo que vale la pena de leer, cuál es nuestra tradición, cuáles son los libros más importantes, y eso es probable que sí, digamos, haya una cierta digamos, fricción, una cierta ahora con estos canales tan abiertos para publicar, ¿no? Claro que eso debiera ser una riqueza, y desde luego lo es, pero no al contrario, hace casi más necesario la tarea de a la gente decirle, bueno, mira, de todas estas muchísimas cosas que hay, pues sigue siendo más importante, si puedes, si te interesa, si no sientes que vulnera ninguno de tus derechos, que mejor te dediques un tiempo a leer estas cosas, pues que han sido más importantes, ¿no? Que mucha gente antes de nosotros las ha considerado, muchos ahora las siguen considerando, y esta gente que tiene esta cosa que llamaba Bloom de la lucha con tus antecesores por ser tú mismo dentro del universo, digamos, de las ideas, de la literatura, pues nosotros, digamos que estamos más pendientes, te decimos, pues cuáles creemos que vale más la pena que les inviertas tu tiempo. Digamos que hay un filtro que mucha gente, a lo mejor la palabra no le gusta, pero al final de cuentas es un filtro de un especialista, de un conocedor, de alguien que ha leído mucho. Y bueno, también se da, muy brevemente, a lo mejor un comentario nada más, particularmente en el caso de los libros universitarios, existe la crítica de que para qué publicar tanto que nada más va a ser consultado por unos cuantos especialistas, digamos, en papel, que se contrapone con la pregunta anterior que yo te hacía, bueno, es libro, no es libro, y los investigadores dicen, no, yo quiero mi libro. No sé si me puede hacer un comentario súper rapidísimo. breve. Bueno, el libro sí como que tiene más entidad, que todo el mundo quiere tener su libro y poderlo regalar. Claro. ¿no? Pero la conversación universitaria, hay que decir, las discusiones que están buscando pues nuevas versiones, nuevas ideas, nuevos panoramas, tienen que tener una visión más dinámica. Y eso es lo que ayuda a la edición digital y todo. El chiste es que las ideas circulen, porque la idea de las universidades en su parte sobre todo de investigación, es que las ideas circulen lo más rápido posible, que se difundan y que la gente las discuta, ¿no? Entonces eso lo favorece más, desde luego, la edición digital. Tiene que ser igual de rigurosa, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y la consulta en ámbitos internacionales. Y los libros de acceso abierto, y en fin, ¿no? Claro. La idea es que las ideas circulen. Las universidades son productoras de ideas, tienen que favorecer que las circulen por todos los medios, ¿no? Efectivamente. Joaquín, tú ya sabes, porque has estado ya en este espacio, que concluyó esta entrevista estelar de los martes, que es nuestra entrevista estelar de la semana, con 3 preguntas inspiradas un poquito en el cuestionario Proust, lo primero que te venga a la mente. Si pudieras hacer un viaje en el tiempo, ¿viajarías hacia el pasado o hacia el futuro? ¿Qué te gustaría más? Híjole, creo que viajar hacia el futuro. Okay. Aunque me encantaría conocer a mis abuelos y todo. A uno lo conocía, a otro no. Pues, me encantaría divertido también, pero viajar al futuro. ¿Qué es lo que te gusta ver cuando vas al cine? ¿Qué tipo de película te gusta? Híjole, casi no voy al cine. Casi no voy al cine. Me gusta, curiosamente me interesa más la ciencia ficción, estas cosas de ahora estoy viendo Severance, ¿no? Estas cosas, distopías hacia el futuro, digamos que me interesan un poco más. Y finalmente,
alguna vacación que quieras hacer y que no hayas podido visitar algún sitio del planeta? Híjole, miles, pero digamos uno Constantinopla, digo, Estambul. Estambul. Sí, bueno, pues ahí en Pasión por el Bósforo. Esperemos que pronto lo puedas hacer. Ojalá. Joaquín Díez-Canedo Flores, muchísimas gracias por estar en Noticias 22. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante. Siempre que se escucha a Joaquín aprende uno, siempre que nos topamos con el trabajo de Joaquín aprendemos y también entendemos cómo acercarnos a los libros, que me parece fundamental, y celebramos esta nueva distinción, Joaquín, una de tantas que seguramente están todavía por venir para ese palmarés. Muchísimas gracias, enhorabuena, y nos despedimos. ¿Qué les parece si lo hacemos esta noche un poco barrocos, con el recuerdo de Johann Joachim Quantz, un compositor alemán, músico, prodigio, excepcional, flautista? Él tocó en todas las orquestas, en todas las grandes, estuvo con los príncipes, con los duques en toda Alemania, y él fallece un día como hoy, 12 de julio de 1773, y así lo recordamos. Buenas noches.